Yo estaba frente al refrigerador cuando escuché el grito. Ni pienses en tocar esa comida. La familia de mi marido viene a cenar aquí. Me quedé inmóvil, con el paquete de queso fresco todavía en la mano. Miré hacia atrás y vi a mi hija Estela de pie en la entrada de la cocina. Sus brazos cruzados, su mirada dura, su boca apretada en una línea fina que no reconocí. Yo había llenado ese refrigerador apenas horas antes. Había gastado casi $200 de mi propio dinero. Había cargado las bolsas pesadas desde el auto hasta la cocina. A mis 69 años. Con mis rodillas que crujen cada vez que subo las escaleras. Con mi espalda que me duele cada mañana al levantarme. Pero no dije nada de eso. Solo la miré. Y esperé que me explicara. Que me dijera que era una broma. Que se riera y me abrazara como cuando era niña. Pero no lo hizo. Si mi esposa lo dijo, así será. La voz vino desde el pasillo. Era Benjamín, mi yerno. El hombre que mi hija eligió para compartir su vida. Alto. Siempre bien vestido. Siempre con esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Se acercó y puso su mano en el hombro de Estela. Un gesto posesivo. Como marcando territorio. Yo seguía con el queso en la mano. Mamá, escuchaste bien. Necesito que no toques nada de lo que está en el refrigerador. Nada. Mis suegros vienen en 2 horas y no puedo darles cualquier cosa. Esto es importante para mí. Sus suegros. La familia de su marido. Más importante que yo. Más importante que la mujer que la parió. Que la alimentó cuando era bebé. Que se desveló 1000 noches cuando tenía fiebre. Que vendió sus propias joyas para pagarle la universidad. Entiendo, hija. Eso fue lo único que dije. Porque algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre ruidoso. No hubo explosión ni gritos. Fue silencioso. Como cuando se rompe una rama seca. Un crujido casi imperceptible. Pero definitivo. Guardé el queso de vuelta en el refrigerador. Cerré la puerta despacio. Me limpié las manos en mi delantal. Y sonreí. Sonreí porque en ese momento entendí algo. Entendí que mi hija ya no me veía como su madre. Me veía como un obstáculo. Como alguien que sobraba. Como alguien de quien había que deshacerse. Y yo sonreí. Porque decidí que si iban a tratarme así, entonces yo también tomaría mis propias decisiones. Voy a mi cuarto. Que disfruten la cena. Caminé hacia las escaleras. Sentí sus miradas en mi espalda. Pero no me volteé. Subí cada escalón con la espalda recta. Con la cabeza en alto. Aunque por dentro todo me temblaba. Llegué a mi habitación y cerré la puerta. Me senté en el borde de la cama. La misma cama donde dormí con mi esposo durante 30 años. Donde lloré cuando murió hace 10 años. Donde me quedé sola. Completamente sola. Hasta que Estela me convenció de venir a vivir con ella. Esto es tu casa también, mamá. Siempre vas a tener un lugar con nosotros. Eso me dijo hace 2 años. Cuando vendí mi pequeña casa para ayudarla con el enganche de esta. Cuando puse todo mi dinero en esta propiedad que supuestamente era para las dos. Para la familia. Para tener un lugar donde estar juntas. Mentiras. Todo fueron mentiras. Me levanté y caminé hacia la ventana. Desde ahí podía ver el jardín. Las rosas que yo misma planté. El pequeño árbol de limón que sembré cuando me mudé. Las macetas de hierbas que cuido cada mañana. Todo eso lo hice yo. Con mis manos. Con mi esfuerzo. Abajo escuché risas. Música. El timbre de la puerta. Los suegros habían llegado. Escuché a Estela recibirlos con esa voz dulce que ya no usaba conmigo. Escuché a Benjamín ofrecerles bebidas. Escuché el ruido de platos. El tintineo de copas. Y yo estaba arriba. En mi cuarto. Como si fuera una niña castigada. Como si hubiera hecho algo malo. Pero mi único crimen fue comprar la comida que ahora ellos estaban disfrutando. Me senté en mi silla junto a la ventana. La que traje de mi antigua casa. La única pieza de mobiliario que Estela me permitió conservar. Todo lo demás lo vendimos o lo regalamos. Porque según ella esta casa tenía su propio estilo. Y mis cosas viejas no combinaban.
Saqué mi celular del bolsillo. Lo miré por un momento. Pensé en llamar a mi hermana Teresa, contarle lo que había pasado. Pero ¿qué iba a decirle? Que mi propia hija me había prohibido comer en mi propia casa. Sonaría ridículo. Sonaría como si yo estuviera exagerando. Como si fuera una vieja dramática buscando atención. Guardé el teléfono. Y me quedé ahí sentada, mirando por la ventana, viendo cómo oscurecía el cielo. Pasaron las horas. Escuché cuando los suegros se fueron. Escuché cuando Estela y Benjamín subieron a su habitación. Escuché cuando todo quedó en silencio. Entonces bajé. Con cuidado. Sin hacer ruido. La casa estaba oscura excepto por la pequeña luz sobre la estufa. Caminé hacia la cocina. Vi los platos sucios apilados en el fregadero. Las copas con restos de vino. Los restos de comida en la mesa. Mi comida. La comida que yo compré. Que yo pagué. Y de la cual no probé ni un bocado. Abrí el refrigerador. Busqué algo para comer. Pero casi todo estaba vacío. Se habían comido casi todo. Solo quedaban algunas sobras en contenedores de plástico. Tomé uno. Era arroz. Frío. Lo comí así, de pie, frente al refrigerador abierto, con la luz iluminando mi rostro cansado. Y mientras comía ese arroz frío entendí algo más. Entendí que esto no era nuevo. Esto había estado pasando poco a poco, tan despacio que no me di cuenta. Como cuando el agua se calienta gradualmente y la rana no salta porque no percibe el peligro hasta que es demasiado tarde. Los pequeños desprecios. Los comentarios, las miradas, todo había sido parte de un plan, de empujarme hacia un rincón, de hacerme sentir que yo sobraba, que era una carga, que debía estar agradecida por tener un techo sobre mi cabeza. Pero ese techo también era mío. Yo puse $50,000 para comprarlo, todo lo que tenía ahorrado, todo lo que mi esposo y yo juntamos durante años. Se lo di a Estela. Porque confié en ella. Porque era mi hija. Porque pensé que me cuidaría como yo la cuidé a ella. Cerré el refrigerador. Lavé el contenedor vacío. Lo guardé. Limpié todo rastro de que estuve ahí. Como un fantasma. Como alguien que no tiene derecho a existir en su propia casa. Volví a mi cuarto. Me acosté. Pero no pude dormir. Toda la noche estuve pensando. Recordando. Juntando las piezas. Los últimos 6 meses habían sido extraños. Estela me pedía que firmara papeles que supuestamente eran del banco. Renovaciones. Trámites. Cosas aburridas que yo no entendía bien. Y yo firmaba. Porque confiaba. Porque era mi hija. Pero ahora me preguntaba qué había firmado exactamente. ¿Qué documentos eran esos? ¿Por qué Estela insistía tanto? ¿Por qué siempre había prisa? ¿Por qué no podía leerlos con calma? Me levanté antes del amanecer. Salí de mi cuarto sin hacer ruido. Bajé a la sala. Busqué en el escritorio donde Estela guarda los papeles importantes. Pero estaba cerrado con llave. Busqué la llave en los lugares obvios. Pero no la encontré. Entonces fui a mi cuarto y saqué mi caja de documentos personales. Busqué la escritura original de la casa. El documento que probaba que yo puse mi dinero aquí, que esta casa también era mía. No estaba. La escritura no estaba donde yo la había dejado. Busqué en cada papel, en cada carpeta. Nada. Había desaparecido. Y en ese momento lo supe. Lo supe con total certeza. Me habían robado. Mi propia hija me había robado. No solo mi dignidad. No solo mi paz. También mi dinero, mi futuro, mi seguridad. Me senté en el piso de mi cuarto, con todos mis papeles regados a mi alrededor. Y no lloré, no grité, no hice escándalo, porque entendí que el llanto no iba a devolverme nada, que los gritos solo me harían ver como una vieja loca, que nadie me creería si empezaba a acusar sin pruebas. Así que decidí otra cosa. Decidí que iba a ser inteligente. Que iba a investigar, que iba a recuperar lo que era mío, pero en silencio, sin que nadie se diera cuenta.
sin advertirles que ya había descubierto su traición. Guardé todos mis papeles de vuelta. Me lavé la cara. Me peiné. Me vestí como cualquier otro día. Y cuando Estela bajó a desayunar, yo ya estaba en la cocina preparando café. Buenos días, mamá. Buenos días, hija. ¿Dormiste bien? Sí. Muy bien. Gracias. Ella sonrió. Una sonrisa perfecta. Como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera humillado la noche anterior. Como si no me hubiera robado todo. Y yo también sonreí. Porque ahora sabía jugar su mismo juego. El juego del silencio. El juego de la paciencia. El juego de esperar el momento exacto para actuar. Le serví su café. Le preparé su desayuno favorito. Le pregunté por sus planes del día. Actué como la madre perfecta. Como la mujer sumisa que ella quería que fuera. Pero por dentro ya estaba planeando. Ya estaba pensando en cada paso. En cada movimiento. En cómo iba a recuperar mi vida. Mi casa. Mi dignidad. Porque si algo aprendí en 69 años es que la venganza se sirve fría. Muy fría. Y yo tenía todo el tiempo del mundo para prepararla. Hay momentos en la vida donde uno se pregunta en qué momento exacto todo empezó a cambiar. En qué instante preciso la persona que amabas se convirtió en alguien que no reconoces. Yo me hice esa pregunta muchas veces en los días siguientes. Y siempre llegaba a la misma conclusión. Todo había empezado mucho antes de lo que yo quería admitir. Estela nació cuando yo tenía 26 años. Fue un embarazo difícil. Estuve en reposo los últimos 4 meses. Mi esposo Fernando trabajaba doble turno en la fábrica para compensar mi ausencia en el trabajo. Éramos jóvenes. Teníamos sueños. Teníamos planes. Y cuando ella nació todo pareció cobrar sentido. Era una niña hermosa. Con ojos grandes y oscuros. Con una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Yo la cuidaba como si fuera de cristal. La alimentaba. La bañaba. Le cantaba canciones de cuna que mi madre me había enseñado. Fernando la adoraba. Llegaba cansado del trabajo, pero siempre encontraba energía para jugar con ella. Para hacerla reír. Recuerdo cuando dio sus primeros pasos. Yo estaba en la cocina preparando la cena. Ella se aferró al borde del sofá y se impulsó hacia adelante. Caminó 3 pasos tambaleantes antes de caer sentada. Pero lo había logrado. Y yo lloré de felicidad. Llamé a Fernando al trabajo para contarle. Él salió temprano ese día solo para verla caminar de nuevo. Éramos felices. No teníamos mucho dinero. Vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones. Los muebles eran viejos. La alfombra estaba desgastada. Pero era nuestro hogar. Y eso era suficiente. Cuando Estela cumplió 5 años, empezó el kindergarten. Yo conseguí trabajo medio tiempo en una panadería para ayudar con los gastos. Fernando seguía en la fábrica. Trabajábamos duro. Ahorrábamos lo que podíamos. Soñábamos con comprar una casa algún día. Con darle a Estela todo lo que nosotros no tuvimos. Ella era buena estudiante. Traía buenas calificaciones. Participaba en las obras de teatro de la escuela. Tenía amigas. Era una niña normal y feliz. O eso creía yo. Porque ahora cuando miro hacia atrás veo cosas que entonces no vi. Pequeños detalles que ignoré porque no quería ver problemas donde creía que no los había. Como cuando tenía 8 años y le pedí que compartiera sus juguetes con la hija de nuestra vecina. Se negó. Guardó todos sus juguetes en su cuarto y cerró la puerta con llave. Yo pensé que era solo una fase. Que todos los niños pasan por etapas egoístas. Le hablé. Le expliqué sobre la importancia de compartir. Ella asintió. Pero nunca compartió sus cosas. O como cuando tenía 12 años y encontró $100 que yo había guardado en un cajón para emergencias. Me preguntó si podía comprar un vestido que había visto en la tienda. Le dije que no. Que ese dinero era para algo importante. Ella se enojó. No me habló durante 3 días. Y cuando finalmente volvió a hablarme fue como si nada hubiera pasado. Pero el dinero había desaparecido. Nunca lo encontré. Y ella nunca lo mencionó. Debía haberlo visto entonces. Debía haber prestado más atención. Pero estaba tan ocupada trabajando.
tan cansada al final del día, tan concentrada en sobrevivir que no noté las señales. Fernando murió cuando Estela tenía 19 años. Un infarto masivo mientras trabajaba. Cayó en medio de su turno. Para cuando llegó al hospital ya era tarde. Yo recibí la llamada a las 3 de la tarde. Mi vida se partió en dos ese día. Un antes y un después. Un mundo con Fernando y un mundo sin él. Estela no lloró en el funeral. Eso me sorprendió. Estaba seria, callada, pero seca, sin lágrimas. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, que solo estaba procesando todo, que ya lloraría después. Pero nunca la vi llorar por su padre. Los siguientes años fueron difíciles. El seguro de vida de Fernando era modesto, suficiente para pagar el funeral y dejar algo de ahorros. Yo seguía trabajando en la panadería, pero ahora también limpiaba casas los fines de semana. Necesitaba dinero para la universidad de Estela. Ella quería estudiar administración de empresas. Era una carrera cara, pero yo estaba dispuesta a hacer lo necesario. Vendí las herramientas de Fernando. Vendí su auto. Vendí algunas joyas que tenía guardadas. Todo para pagar la colegiatura, para comprarle libros, para darle dinero de transporte y comida. Yo comía menos. Usaba la misma ropa durante años. No me compraba nada innecesario. Todo era para ella. Todo. Durante la universidad Estela venía a casa solo cuando necesitaba dinero. Llamaba. Decía que tenía gastos imprevistos, que necesitaba pagar un proyecto, que había una cuota especial. Y yo le daba lo que pedía, sin preguntar, sin dudar, porque era mi hija, porque pensaba que estaba invirtiendo en su futuro. Se graduó con honores. Yo estuve en la ceremonia, orgullosa, emocionada, llorando de felicidad. Había valido la pena. Todo el sacrificio había valido la pena. O eso pensé. Consiguió trabajo rápidamente. Una empresa grande. Un buen sueldo. Me dijo que ahora ella me iba a cuidar. Que era su turno de cuidarme a mí. Que todo lo que yo había hecho por ella ahora se lo devolvería multiplicado. Y yo le creí. Porque quería creerle. Porque necesitaba creer que mi sacrificio había significado algo. Pero los meses pasaron y nada cambió. Ella seguía pidiendo dinero. Para un curso. Para un viaje de trabajo. Para ropa profesional. Y yo seguía dando. Porque así era yo. Así había sido siempre. La que da. La que se sacrifica. La que pone a todos antes que a ella misma. Conoció a Benjamín en el trabajo. Me lo presentó 6 meses después de empezar a salir con él. Era educado. Bien vestido. Venía de una familia con dinero. Trabajaba en el mismo lugar que ella. Parecía un buen hombre. Y yo me alegré por ella. Pensé que finalmente había encontrado a alguien que la haría feliz. Se casaron al año siguiente. Una boda grande. En un salón elegante. Con más de 200 invitados. Yo pagué mi parte. $15,000 que saqué de mis ahorros. Estela dijo que era lo mínimo que podía hacer. Que la familia del novio estaba pagando mucho más. Que no podía quedar mal. Y yo pagué. Aunque esos $15,000 representaban años de trabajo. Años de sacrificio. En la boda apenas me vio. Estaba ocupada con sus suegros. Con los invitados importantes. Conmigo apenas cruzó 2 palabras. Me presentó como su madre y siguió adelante. Como si yo fuera solo un requisito. Una obligación. Algo que había que cumplir y ya. Los primeros meses de matrimonio los pasaron en un departamento pequeño. Yo iba a visitarlos los domingos. Llevaba comida. Limpiaba un poco. Ayudaba en lo que podía. Pero siempre sentía que sobraba. Que era una intrusión. Que hubieran preferido que no fuera. Entonces empezaron a hablar de comprar una casa. Benjamín quería algo más grande. Algo en un barrio mejor. Pero no tenían suficiente dinero para el enganche. Necesitaban $50,000. Y me miraron a mí. Mamá, tú tienes ahorros, ¿verdad? Podrías prestarnos para la casa. Te lo devolveríamos poco a poco.
Con intereses si quieres. Y además podrías vivir con nosotros. Ya no tendrías que estar sola. Sería perfecto. Una familia otra vez. Eso me dijo Estela. Y yo quise creerle. Quise creer que me estaba incluyendo en su vida. Que me estaba dando un lugar en su hogar. Que finalmente me valoraba. Vendí mi casa. La pequeña casa que Fernando y yo compramos después de años de ahorrar. La casa donde criamos a Estela. Donde fuimos felices. La vendí. Y le di todo el dinero. Los $50,000 completos. Ella prometió poner mi nombre en la escritura. Prometió que la casa sería de las dos. Que yo tendría mi habitación. Mi espacio. Que siempre sería bienvenida. Y yo firmé todo lo que me pusieron enfrente. Porque confiaba. Porque era mi hija. Pero ahora entiendo que esa fue mi condena. El momento exacto donde perdí todo. Donde dejé de ser dueña de mi propia vida. Donde me convertí en una invitada no deseada en lo que debió ser mi propio hogar. Los primeros meses en la casa nueva fueron tolerables. Estela todavía mantenía las apariencias. Me saludaba por las mañanas. Me incluía en algunas conversaciones. Me permitía cocinar y participar en las decisiones del hogar. Pero había algo raro. Algo que no podía identificar bien. Una tensión invisible que flotaba en el aire cada vez que yo entraba a una habitación. Benjamín trabajaba hasta tarde. Llegaba cansado y se encerraba en su estudio. Estela pasaba horas en su teléfono. Yo me mantenía ocupada limpiando, cocinando, cuidando el jardín, tratando de ser útil, tratando de justificar mi presencia en esa casa que también era mía, aunque cada vez lo sentía menos. Un día encontré unos papeles sobre la mesa del comedor. Eran documentos del banco. Los vi por casualidad mientras limpiaba. No era mi intención leer nada privado. Pero mi nombre apareció en una de las páginas. Y eso llamó mi atención. Era un documento sobre la hipoteca de la casa. Leí rápidamente tratando de entender. Había números, términos legales que no comprendía bien. Pero una cosa quedó clara. Mi nombre no estaba en la escritura como propietaria. Solo aparecía como referencia. Como alguien que había aportado dinero. Pero no como dueña. Sentí algo frío recorrerme el cuerpo. Tomé el papel con manos temblorosas. Lo leí de nuevo. Más despacio. Tratando de encontrar mi nombre en la lista de propietarios. Pero no estaba. Solo aparecían Estela Herrera y Benjamín Reyes. Nadie más. Escuché pasos en las escaleras. Rápidamente dejé el papel donde estaba y seguí limpiando. Estela entró a la sala. Me miró con esa expresión que había empezado a usar conmigo. Esa mezcla de fastidio y superioridad. ¿Qué haces, mamá? Limpiando, hija. Solo limpiando. Ella tomó los papeles de la mesa y se fue sin decir más. Yo me quedé ahí parada. Con el trapo en la mano. Con el corazón acelerado. Con 1000 preguntas en la cabeza. Esa noche no pude dormir. Le daba vueltas a lo que había visto. Tal vez lo había entendido mal. Tal vez mi nombre estaba en otros documentos. En la escritura original. Estela me había prometido que me incluiría. Que la casa sería de las dos. Ella no me mentiría. No podía mentirme. Pero la duda estaba plantada. Y como una mala hierba empezó a crecer. A extenderse. A contaminar cada pensamiento. Los días siguientes empecé a prestar más atención. A notar cosas que antes pasaba por alto. Como las veces que Estela me pedía firmar papeles sin dejarme leerlos bien. Decía que eran trámites del banco. Renovaciones. Cosas aburridas que no valía la pena revisar. Y yo firmaba. Confiada. Porque era mi hija. Pero ahora esas firmas me perseguían. ¿Qué había firmado exactamente? ¿Qué documentos eran esos? ¿Por qué tanta prisa siempre? ¿Por qué no podía tomarme mi tiempo para leer? Una tarde, mientras Estela estaba en el trabajo, busqué en el escritorio de la sala. Necesitaba encontrar la escritura de la casa. Necesitaba ver mi nombre ahí. Necesitaba confirmar que todo estaba en orden. Que yo solo estaba siendo paranoica. Pero el escritorio estaba cerrado con llave. Busqué la llave en los lugares obvios. En el cajón de la cocina.
En el librero. En la repisa de entrada. Nada. La llave no aparecía. Intenté abrir con un clip. Con una horquilla del pelo. Pero no funcionó. El escritorio permanecía cerrado. Guardando sus secretos. Protegiéndolos de mí. Entonces recordé que yo tenía mi propia copia de documentos. Cuando vendí mi casa guardé todo en una caja especial. Papeles importantes. El acta de matrimonio con Fernando. Su certificado de defunción. Recibos de pagos. Y supuestamente la escritura de esta casa. La prueba de que yo había puesto mi dinero aquí. Subí a mi cuarto. Saqué la caja de debajo de mi cama. La abrí con manos temblorosas. Busqué entre todos los papeles. Revisé cada documento. Cada carpeta. Cada sobre. La escritura no estaba. Simplemente no estaba donde yo la había dejado. En su lugar había un recibo. Un comprobante de que yo había transferido $50,000 a la cuenta de Estela. Pero nada más. Ningún documento que probara mi propiedad sobre la casa. Me senté en el piso. Con todos los papeles regados alrededor mío. Tratando de recordar. ¿Cuándo fue la última vez que vi esa escritura? ¿Dónde la había puesto? ¿Quién más tenía acceso a mi cuarto? Y entonces lo entendí. Estela tenía llave de mi cuarto. Yo misma se la había dado. Para que pudiera entrar a limpiar cuando yo no estuviera. Para que pudiera usar el baño si el suyo estaba ocupado. Nunca pensé que la usaría para robarme. Pero ahora era obvio. Ella había entrado. Había buscado en mis cosas. Había tomado el único documento que me protegía. Y lo había destruido. O escondido. O lo que fuera que hiciera con él. Guardé todos los papeles de vuelta en la caja. La cerré. La escondí en un lugar diferente. En el fondo de mi closet. Detrás de cajas viejas. Donde nadie pensaría buscar. Esa noche Estela llegó tarde del trabajo. Traía una bolsa de una tienda cara. Ropa nueva. Zapatos. Cosas que costaban cientos de dólares. La vi desempacar todo en su cuarto. Quitando etiquetas. Probándose frente al espejo. Feliz. Despreocupada. Y yo pensé en mis $50,000. En cómo ese dinero representaba años de mi vida. Años de trabajo. De sacrificio. De levantarme temprano y acostarme tarde. De comer poco para ahorrar más. De no comprarme nada. De vivir con lo mínimo. Todo para tener seguridad. Para tener algo propio. Para no ser una carga para nadie. Y ahora ese dinero estaba pagando su ropa cara. Su vida cómoda. Su casa grande. Mientras yo no tenía nada. Solo una habitación que podían quitarme cuando quisieran. Solo un lugar en una mesa donde cada vez era menos bienvenida. Bajé a la cocina a prepararme un té. Necesitaba calmar los nervios. Necesitaba pensar con claridad. Puse agua a calentar. Saqué mi taza favorita. La que traje de mi antigua casa. Una taza simple de cerámica blanca con flores pintadas a mano. Fernando me la regaló en nuestro primer aniversario. Estaba esperando que el agua hirviera cuando Benjamín entró a la cocina. Me miró de esa forma que había empezado a usar. Como si yo fuera algo que le estorbaba. Como si mi presencia le molestara. Aurelia. Necesito hablar contigo. Me volteé hacia él. Esperé a que continuara. Estela y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy cara de mantener. Los servicios. Los impuestos. Todo está subiendo de precio. Y bueno, tú vives aquí pero no contribuyes con nada. Comes nuestra comida. Usas nuestra luz. Nuestro agua. Todo sale de nuestro bolsillo. Sus palabras me cayeron como cubos de agua fría. Yo que acababa de llenar el refrigerador con $200. Yo que limpiaba toda la casa. Que cocinaba. Que cuidaba el jardín. Que hacía todo lo que podía para no ser una carga. Pero no dije nada de eso. Solo lo miré. Esperando que terminara. Así que pensamos que sería justo que pagaras algo. Una renta mensual. No mucho. Solo $500. Para ayudar con los gastos. Es lo mínimo realmente. Cualquier cuarto en este vecindario cuesta el doble.
$500. Por vivir en la casa que yo ayudé a comprar. En la casa donde puse todo mi dinero. En la casa que supuestamente también era mía. Claro, Benjamín. Lo voy a pensar. No hay mucho que pensar, Aurelia. Es desde el próximo mes. Estela te va a pasar los detalles. Se sirvió un vaso de agua. Lo bebió despacio, mirándome, como esperando que yo dijera algo, que protestara, que me negara. Pero yo permanecí callada, inmóvil, con mi taza vacía en las manos. Cuando se fue apagué la estufa. Ya no quería té, ya no quería nada. Solo quería ir a mi cuarto, encerrarme, procesar todo lo que estaba pasando. Subí las escaleras. Cada escalón pesaba más que el anterior. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en mi cama. Y por primera vez en mucho tiempo dejé que las lágrimas salieran. Lloré en silencio, con la cara entre las manos, con el cuerpo temblando. Lloré por mi ingenuidad, por mi estupidez, por haber confiado tanto, por haber dado todo sin protegerme, por haber creído que el amor de una madre era suficiente. Pero después de un rato las lágrimas se secaron, y algo más apareció en su lugar. Algo frío, algo duro, algo que no sabía que tenía dentro. Rabia, pero no la rabia caliente que hace gritar. La rabia fría que hace pensar. La rabia que planifica. La que espera. La que actúa en el momento preciso. Me levanté. Me lavé la cara. Me miré en el espejo. Vi a una mujer de 69 años. Cansada. Con arrugas. Con el pelo gris. Pero con los ojos despiertos. Con determinación. No iba a quedarme de brazos cruzados. No iba a dejar que me robaran así. No iba a permitir que me trataran como basura. Había dado demasiado. Había sacrificado demasiado. Y ahora era tiempo de recuperar lo que era mío. Los días siguientes fueron extraños. Yo seguía haciendo todo como siempre. Me levantaba temprano. Preparaba el desayuno. Limpiaba la casa. Cuidaba el jardín. Pero algo había cambiado dentro de mí. Ya no lo hacía con amor. Lo hacía con estrategia. Cada movimiento era calculado. Cada palabra medida. Cada sonrisa falsa. Estela no notó nada. O tal vez no le importó. Seguía con su vida. Con su trabajo. Con sus salidas. Con sus compras. Me trataba como a un mueble. Algo que estaba ahí pero que no merecía atención. Y yo dejaba que pensara eso. Porque me convenía. Porque necesitaba que bajaran la guardia. Empecé a observar todo con más cuidado. Los horarios de cada uno. Las rutinas. Cuándo salían. Cuándo regresaban. Dónde guardaban las cosas importantes. Qué conversaciones tenían cuando pensaban que yo no escuchaba. Una mañana mientras limpiaba la sala encontré el teléfono de Estela sobre el sofá. Lo había olvidado al salir corriendo al trabajo. Lo miré por un momento. Sabía su contraseña. La había visto marcarla cientos de veces. 4 números simples. La fecha de su boda. Tomé el teléfono. Lo desbloqueé. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara. Entré a sus mensajes. Busqué conversaciones con Benjamín. Con sus amigas. Con sus suegros. Leí rápido. Tomando notas mentales de todo. Había un chat con su amiga Samantha. Mensajes recientes. Los leí con el corazón acelerado. Ya casi termino de sacar a mi mamá de la escritura. El abogado dice que en 2 semanas estará todo listo. Por fin voy a poder vender esta casa y comprar algo mejor sin que ella pueda reclamar nada. Las palabras me golpearon como puños. Leí el mensaje de nuevo. Y otra vez. Y otra. Tratando de procesar lo que estaba viendo. Ella no solo me había quitado de la escritura. Planeaba vender la casa. La casa que yo ayudé a comprar. Y comprar otra donde yo no tendría ningún derecho. Seguí leyendo. Había más mensajes. De semanas atrás. Mi mamá es tan ingenua. Firma todo lo que le pongo enfrente. Ni siquiera lee. Ahora solo falta un documento más y listo. Se acabó el problema.
Problema. Yo era un problema para ella. Su propia madre. La mujer que la parió. Que la crió. Que se sacrificó toda la vida por ella. Era solo un problema que había que resolver. Tomé fotos de todos los mensajes con mi propio teléfono. Mis manos temblaban tanto que algunas salieron borrosas. Pero tomé varias de cada una. Necesitaba tener pruebas. Necesitaba documentar todo. Había otro chat. Con alguien llamado Leonardo Torres. Un nombre que no reconocía. Abrí la conversación. Señora Herrera. Como le comenté la semana pasada, ya procesamos los documentos que nos trajo. Su madre firmó la renuncia de derechos sobre la propiedad. Todo está en orden. Solo necesitamos que ella firme un último papel y el trámite estará completo. Puede pasar por la oficina cuando guste. Un abogado. Ella había ido con un abogado. Había falsificado documentos. Me había hecho firmar mi propia condena. Y yo ni siquiera lo sabía. Anoté el nombre del abogado. Su número de teléfono. La dirección de su oficina que aparecía en el chat. Todo. Cada detalle. Cada palabra. Seguí revisando. Había fotos. Documentos escaneados. Copias de papeles que yo había firmado sin leer bien. Contratos. Renuncias. Sesiones de derechos. Todo ahí. En su teléfono. Como trofeos de su traición. Tomé fotos de todo. Una por una. Asegurándome de que se vieran claras. De que cada palabra fuera legible. Esto era oro. Esto era lo que necesitaba para probar lo que me habían hecho. Escuché un auto en la entrada. Mi corazón se detuvo. Miré por la ventana. Era el vecino. Seguí revisando el teléfono. Tenía poco tiempo. No sabía cuándo regresaría Estela. Encontré un folder llamado Documentos Mamá. Lo abrí. Había copias de mi identificación. De mi acta de nacimiento. De la escritura de mi antigua casa. De los recibos de transferencia del dinero. Todo lo que necesitaban para robarme estaba ahí. Organizado. Archivado. Como un expediente criminal. Y entonces vi algo más. Un documento reciente. Una cotización de una casa nueva. En otro vecindario. Más grande. Más cara. Con fecha de la semana pasada. Ya estaban buscando dónde mudarse. Ya estaban planeando dejarme en la calle. Tomé fotos de todo. Después borré el historial de llamadas y mensajes para que no supiera que había entrado a su teléfono. Lo dejé exactamente donde lo encontré. En el mismo ángulo. En la misma posición. Subí a mi cuarto. Cerré la puerta. Me senté en la cama. Conecté mi teléfono a mi computadora vieja. La que traje de mi casa anterior. Transferí todas las fotos. Las guardé en una carpeta oculta. Hice copias en una memoria USB que tenía guardada. No podía arriesgarme a perder esas pruebas. Mientras transfería los archivos, pensaba en todo lo que había visto. En cómo mi propia hija había planeado mi destrucción con tanta frialdad. Con tanta precisión. Como si yo fuera solo un obstáculo en su camino. Algo que había que remover para poder avanzar. Terminé de guardar todo. Escondí la memoria USB en un lugar seguro. Dentro de una caja de tampones en mi baño. Nadie buscaría ahí. Especialmente Benjamín. Bajé a la cocina. Puse agua a calentar. Preparé té. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba extrañamente tranquila. Ahora sabía exactamente contra qué estaba luchando. Sabía que tan profunda era la traición. Y eso me daba poder. Porque el conocimiento es poder. Y yo ahora tenía ambos. Esa tarde, cuando Estela llegó del trabajo, venía alterada. Buscaba algo con desesperación. Mamá, ¿has visto mi teléfono? No, hija. ¿Dónde lo dejaste? No sé. Lo traía en la mañana. Pero no lo encuentro. La ayudé a buscar. Revisamos la sala. La cocina. Su cuarto. Actuaba preocupada. Solidaria. Como la madre perfecta que ella creía que todavía era. Aquí está. Estaba entre los cojines del sofá. Lo tomó con alivio. Revisó rápidamente sus mensajes. Sus llamadas.
Todo parecía estar en orden. No sospechó nada. ¿Por qué lo haría? Yo solo era su madre ingenua. La vieja tonta que firmaba lo que le ponían enfrente. Gracias, mamá. De nada, hija. Se fue a su cuarto. Yo me quedé en la sala, mirando por la ventana, viendo cómo oscurecía el cielo. Pero ya no me sentía perdida. Ya no me sentía víctima. Ahora sabía exactamente qué hacer. Los siguientes días los pasé investigando. Busqué en internet sobre el abogado Leonardo Torres. Encontré su página web. Su oficina estaba a media hora de distancia. Leí sobre los servicios que ofrecía. Bienes raíces. Herencias. Contratos. Exactamente lo que Estela necesitaba para robarme. También busqué información sobre mis derechos. Sobre qué podía hacer si alguien me había hecho firmar documentos bajo engaño. Leí artículos legales, foros, testimonios de otras personas que habían pasado por situaciones similares. Tomé notas. Guardé enlaces. Me preparé. Una tarde mientras Estela y Benjamín estaban en el trabajo fui al banco. El mismo banco donde habíamos tramitado la hipoteca de la casa. Pedí hablar con un ejecutivo. Me atendió una mujer joven, de unos 30 años, con una sonrisa profesional. Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito información sobre una propiedad. Soy copropietaria, pero no tengo copia de los documentos. Quiero saber cómo puedo obtenerlos. Me pidió mi identificación. La entregué. Escribió algo en su computadora. Frunció el ceño. Señora Herrera, según nuestros registros, usted no aparece como propietaria de ninguna propiedad. Eso es imposible. Yo puse $50,000 para el enganche de una casa. Tengo el comprobante de transferencia. Le mostré el recibo que había guardado. Ella lo revisó. Escribió más en su computadora. Veo la transferencia aquí, pero fue hecha a nombre de Estela Herrera, no como parte de un contrato de copropiedad. Fue un regalo, una donación. Por lo tanto, usted no tiene derecho sobre la propiedad. Sus palabras confirmaron mis peores sospechas. Me habían engañado desde el principio. Nunca hubo intención de ponerme en la escritura. Todo fue un plan para quitarme mi dinero. ¿Hay algo que pueda hacer? Tendría que consultar con un abogado, señora. Nosotros solo manejamos la parte financiera. Pero si usted firmó documentos donde renunció a sus derechos, va a ser difícil recuperar algo. Le agradecí. Salí del banco. Caminé hasta una banca en el parque cercano. Me senté. Respiré profundo. El aire frío me llenó los pulmones. Me aclaró la mente. Ahora sabía 3 cosas con certeza. Primera, me habían robado legalmente. Segunda, tenía pruebas de la conspiración. Tercera, necesitaba un abogado. Uno bueno. Uno que no estuviera del lado de Estela. Saqué mi teléfono. Busqué abogados especializados en fraude familiar. Encontré varios. Leí reseñas. Comparé precios. Anoté números. Llamaría al día siguiente. Porque ahora no estaba sola en esto. Ahora tenía información. Tenía pruebas. Tenía un plan. Regresé a casa caminando. Despacio. Pensando en cada paso. En cada movimiento. Estela y Benjamín todavía no llegaban. La casa estaba vacía. Silenciosa. Como un escenario esperando que comenzara la obra. Y yo estaba lista. Lista para actuar. Lista para recuperar lo que era mío. Lista para enseñarles que había subestimado a la persona equivocada. Al día siguiente esperé a que Estela y Benjamín salieran al trabajo. Me vestí con cuidado. Elegí mi mejor ropa. Un vestido sencillo pero presentable. Me peiné. Me maquillé ligeramente. Quería verme respetable. Confiable. Como alguien a quien se le debe creer. Tomé mi bolso. Guardé todas las pruebas que había recopilado. Las fotos impresas. Los recibos. La memoria USB con toda la información del teléfono de Estela. Todo organizado en una carpeta. Salí de la casa y caminé hacia la parada del autobús. El viaje hasta el centro me tomó 40 minutos. Miré por la ventana todo el camino.
viendo pasar las calles, los edificios, la gente ocupada en sus vidas. Y pensé en cómo mi vida había llegado a este punto. Cómo había pasado de tener mi propia casa a estar mendigando justicia. La oficina del abogado que había encontrado estaba en un edificio antiguo. Subí las escaleras hasta el tercer piso. Mis rodillas protestaban con cada escalón. Pero seguí. Porque esto era importante. Porque esto era mi futuro. Toqué la puerta. Una secretaria me recibió. Le expliqué que necesitaba consulta legal urgente. Me hizo esperar en una sala pequeña. Había revistas viejas sobre una mesa. Cuadros baratos en las paredes. Pero el lugar se veía limpio. Organizado. Profesional. Después de 20 minutos me llamaron. Entré a una oficina donde me esperaba un hombre de unos 50 años. Pelo canoso. Lentes. Traje sencillo. Me ofreció asiento con un gesto amable. Señora Herrera. Soy el licenciado Mauricio Ortega. Cuénteme qué la trae por aquí. Y se lo conté. Todo. Desde el principio. Cómo vendí mi casa. Cómo di los $50,000. Cómo me prometieron ponerme en la escritura. Cómo me hicieron firmar papeles sin leerlos. Cómo descubrí la traición. Mientras hablaba saqué todos los documentos. Las fotos. Las pruebas. Él escuchó en silencio. Tomando notas. Revisando cada papel que le mostraba. Su expresión era seria. Concentrada. No me interrumpió ni una vez. Dejó que vaciara todo lo que tenía guardado. Cuando terminé hubo un silencio largo. Él siguió revisando los documentos. Especialmente las fotos de los mensajes de Estela. Las leyó varias veces. Después me miró. Señora Herrera. Esto es fraude. Abuso de confianza. Posiblemente falsificación de documentos. Su hija y su yerno pueden enfrentar cargos penales serios. Yo solo quiero recuperar mi dinero. O mis derechos sobre la casa. Lo que sea justo. Entiendo. Pero necesito ser honesto con usted. Esto va a ser difícil. Usted firmó documentos renunciando a sus derechos. Aunque lo haya hecho sin entender completamente lo que firmaba, el hecho es que hay su firma ahí. Eso complica las cosas. Pero tengo pruebas de que me engañaron. Los mensajes. Las conversaciones. Todo está ahí. Sí. Y eso es bueno. Muy bueno. Esto demuestra intención de fraude. Premeditación. Eso no sirve. Podemos presentar una demanda por fraude y nulidad de documentos. Pero necesito que entienda que esto puede tomar tiempo. Meses. Tal vez un año o más. Mis esperanzas se desplomaron un poco. Un año. Podía sobrevivir un año más en esa casa. Soportando el desprecio. La humillación. Pagando renta por algo que debería ser mío. ¿Cuánto costaría todo esto? Mis honorarios son de $200 por hora. Para un caso como este estamos hablando de aproximadamente $10,000 en total. Tal vez más dependiendo de qué tan complicado se ponga. $10,000. No los tenía. Apenas tenía 5,000 ahorrados. Lo último que me quedaba de toda una vida de trabajo. Él debió notar mi expresión porque agregó. Puedo hacer algo por usted, señora Herrera. Puedo trabajar con un adelanto de $3,000. Y el resto lo pagamos cuando ganemos el caso. Cuando recupere su dinero. Pero necesito ser claro. Si perdemos, usted igual tendría que pagar mis honorarios completos. Era un riesgo. Pero ¿qué opción tenía? Quedarme callada y perder todo. O pelear y tal vez recuperar algo. Acepto. ¿Qué necesita que haga? Primero necesito que firme un contrato conmigo. Después vamos a solicitar al registro público copia de todos los documentos relacionados con la propiedad. Vamos a pedir copias certificadas de todo lo que su hija presentó. Y vamos a preparar una demanda formal. ¿Cuánto tiempo toma eso? Un mes aproximadamente para reunir todo. Después presentamos la demanda. Su hija y su yerno serán notificados. Van a tener que responder. Ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Van a saber que fui yo. Van a saber que los demandé. Sí. No hay forma de evitarlo. Pero señora Herrera,
Usted tiene derecho a defenderse, a pelear por lo que es suyo. No deje que el miedo la detenga ahora. Tenía razón. Ya había llegado hasta aquí. Ya había descubierto la verdad. Ya tenía las pruebas. No podía retroceder ahora. Firmé el contrato. Le di un cheque por $3,000. Casi todo lo que tenía en el banco. Él me dio una copia de todo. Me explicó los siguientes pasos. Me dijo que me mantendría informada de cada avance. Salí de su oficina sintiéndome extraña. Asustada pero también aliviada. Por fin había hecho algo. Por fin había tomado acción. Ya no era solo una víctima esperando que las cosas mejoraran. Ahora era alguien que peleaba. El camino de regreso a casa lo hice en silencio, pensando en lo que vendría, en cómo reaccionarían cuando recibieran la notificación de la demanda, en qué dirían, qué harían. Llegué a la casa antes que ellos. Me cambié de ropa. Guardé todos mis documentos en el escondite secreto. Empecé a preparar la cena como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido un día normal. Cuando llegaron los saludé como siempre. Estela apenas me miró. Benjamín ni siquiera respondió mi saludo. Cenamos en silencio, cada uno en su propio mundo. Y yo observaba, guardaba cada detalle, cada gesto de desprecio, cada momento de humillación, porque todo eso me daba más fuerza para seguir adelante. Los días siguientes fueron de espera. El licenciado Ortega me llamaba cada semana para actualizarme. Había solicitado los documentos al registro público. Estaba revisando todo, preparando la estrategia legal. Me pedía paciencia. Mientras tanto yo seguía documentando todo en casa. Cada vez que Estela me trataba mal, cada comentario, cada desprecio. Empecé a grabar conversaciones en mi teléfono. Con cuidado, sin que se dieran cuenta. No sabía si servirían legalmente, pero quería tener todo registrado. Un día llegó un sobrecertificado al correo. Era del registro público. Documentos que el abogado había solicitado. Lo tomé antes que nadie lo viera. Lo guardé en mi cuarto. Esa noche lo abrí con manos temblorosas. Dentro había copias de todo. La escritura de la casa solo con los nombres de Estela y Benjamín. Los documentos que yo había firmado renunciando a derechos que ni siquiera sabía que tenía. Todo estaba ahí, en blanco y negro. La prueba de mi ingenuidad, de mi estupidez, de cómo me habían usado. Pero también había algo más. Inconsistencias. Fechas que no coincidían. Firmas que parecían diferentes. El abogado había marcado varios puntos con notas adhesivas. Esto es útil. Esto lo podemos usar. Posible falsificación. Sentí una chispa de esperanza. Tal vez había una oportunidad. Tal vez podía ganar esto. Pasaron 3 semanas más. El licenciado Ortega me citó en su oficina. Cuando llegué tenía todo preparado sobre su escritorio. Un montón de papeles organizados. Documentos legales. La demanda lista. Señora Herrera, estamos listos. Voy a presentar la demanda mañana. En 2 o 3 días su hija y su yerno recibirán la notificación. Quiero que esté preparada para su reacción. No va a ser agradable. Lo sé. Estoy lista. También necesito advertirle. Es posible que intenten intimidarla. Que la presionen para que retire la demanda. Que la amenacen con echarla de la casa. Si eso pasa, me llama inmediatamente. Tenemos recursos legales para protegerla. Le agradecí. Salí de su oficina con una mezcla de miedo y determinación. En 2 días todo explotaría. En 2 días ya no habría vuelta atrás. Esa noche casi no dormí. Pensaba en todas las posibilidades. En todas las formas en que esto podía salir mal. Pero también pensaba en la justicia. En recuperar mi dignidad. En demostrarles que no podían simplemente robarme y salirse con la suya. El licenciado presentó la demanda un viernes. Me llamó para confirmar. Ya está hecho, señora Herrera. Ahora solo queda esperar. El fin de semana fue eterno. Cada vez que sonaba el timbre mi corazón se aceleraba. Pero no pasó nada. Estela y Benjamín seguían con su vida normal.
ajenos a lo que venía. El lunes por la mañana llegó el cartero. Tocó el timbre. Yo abrí la puerta. Traía 2 sobres certificados. Uno para Estela Herrera. Otro para Benjamín Reyes. Demanda por fraude y nulidad de documentos. Firmé de recibido. Tomé los sobres. Los miré por un momento largo. Este era el momento. El punto sin retorno. Podía esconderlos. Tirarlos. Fingir que nunca llegaron. O podía dejarlos donde Estela los encontrara. Y enfrentar las consecuencias. Los dejé sobre la mesa del comedor. En un lugar visible. Donde no pudieran perderse. Y subí a mi cuarto. A esperar. A prepararme para la tormenta que estaba por venir. Estela llegó del trabajo a las 6 de la tarde. Escuché cuando abrió la puerta. Escuché sus pasos en la entrada. Y entonces escuché el silencio. Ese silencio pesado que viene justo antes de la explosión. Mamá. Baja ahora mismo. Su voz sonaba diferente. Tensa. Furiosa. Pero también había algo más. Miedo tal vez. O pánico. Me levanté de mi cama. Respiré profundo. Y bajé las escaleras. Ella estaba de pie en la sala. Con el sobreabierto en una mano. Los documentos de la demanda en la otra. Su cara estaba roja. Sus ojos brillaban de rabia. Benjamín estaba junto a ella. Sosteniendo su propio sobre. Mirándome con odio puro. ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto, mamá? Habló cada palabra despacio. Como si estuviera tratando de controlarse. Como si estuviera a punto de estallar. Es una demanda. Por fraude. Por robarme mi dinero y mis derechos sobre esta casa. Robarte. Nosotros no te robamos nada. Tú nos diste ese dinero. Tú firmaste todos los documentos. Todo fue legal. Me engañaron. Me hicieron firmar cosas sin decirme qué eran. Me prometieron que esta casa sería mía también. Y me mintieron. Estás loca. Estás completamente loca, vieja. Nadie te obligó a nada. Tú quisiste ayudar. Y ahora no sales con esto. Tengo pruebas, Estela. Mensajes. Conversaciones. Todo donde planeas vender esta casa y dejarme en la calle. Donde le dices a tus amigas que soy un problema. Que me estás sacando de la escritura. Su cara cambió. El color se le fue por un momento. Me miró con algo que podría haber sido miedo. Pero rápidamente lo disfrazó de más rabia. Revisaste mi teléfono. Entraste a mis cosas privadas. Eso es invasión de privacidad, mamá. Eso es un delito. Y robarle a tu madre no lo es. Engañarla. Hacerla firmar documentos falsos. Quitarle todo lo que tiene. Eso está bien según tú. Benjamín se acercó. Su cara estaba dura. Amenazante. Se paró muy cerca de mí. Intentando intimidarme con su altura. Escúchame bien, Aurelia. Vas a retirar esta demanda ahora mismo. O te vas de esta casa hoy. Esta noche. Sin nada. A ver dónde vas a vivir. A ver quién te recibe. No me voy a ningún lado. Esta casa también es mía. Puse mi dinero aquí. Y voy a pelear hasta recuperarlo. Tu dinero. Ese dinero fue un regalo. Una ayuda. Nadie te obligó a darlo. Y ahora vienes a reclamar como si fuéramos ladrones. Eres una malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lo que han hecho por mí. Me tienen pagando renta en mi propia casa. Me prohíben comer la comida que yo compro. Me tratan como basura. Eso es lo que han hecho por mí. Estela se rió. Una risa amarga. Sin humor. Sabes que, mamá. Haz lo que quieras. Demándanos. Pelea todo lo que quieras. Pero te advierto algo. No vas a ganar. Tenemos abogados mejores que el tuyo. Tenemos dinero. Tenemos tiempo. Y al final, cuando pierdas, vas a quedar sin nada. Ni casa. Ni dinero. Ni dignidad. Ya no tengo dignidad. Me la quitaron ustedes. Pero voy a recuperar todo lo demás. Aunque sea lo último que haga. Vete a tu cuarto. No quiero verte. Me das asco. Sus palabras me dolieron. Pero no lo demostré.
Mantuve la cara seria, la espalda recta, y subí las escaleras sin mirar atrás. Esa noche escuché cuando llamaron al abogado Leonardo Torres. Escuché fragmentos de la conversación a través de las paredes. Estaban asustados, preocupados. El abogado les decía algo que no les gustaba. Escuché a Estela gritar, a Benjamín maldecir. Me quedé despierta hasta tarde, escuchando, documentando mentalmente todo. Esto era solo el principio. Sabía que intentarían algo más, algo peor, y tenía que estar preparada. Los días siguientes fueron tensos. Estela y Benjamín apenas me dirigían la palabra. Cuando lo hacían era para insultarme, para recordarme que era una malagradecida, una traidora, una mala madre. Pero mientras ellos me atacaban yo observaba algo interesante. Estela seguía posteando en sus redes sociales fotos en restaurantes caros, en spas, en tiendas de ropa, sonriendo, posando, actuando como si su vida fuera perfecta, comprando paz para mi alma. A veces hay que alejarse de la negatividad para poder brillar. Ese fue uno de sus posts, con una foto de ella tomando vino en un lugar elegante. 120 me gusta. Comentarios de sus amigas diciéndole lo fuerte que era, lo inspiradora, lo valiente. Y yo pensaba en la ironía, en cómo la negatividad que mencionaba era yo, su madre, la mujer que sacrificó todo por ella. Ahora era negatividad de la que había que alejarse. Pero seguí observando. Seguí tomando capturas de pantalla. De cada post. De cada comentario. De cada muestra de su vida de lujo pagada con mi dinero. Una tarde mientras ellos estaban fuera llamó el licenciado Ortega. Señora Herrera, tengo noticias. El abogado de su hija presentó una respuesta a nuestra demanda. Niegan todo. Dicen que usted dio el dinero voluntariamente como regalo, que firmó todos los documentos conscientemente, que ahora está arrepentida y quiere recuperar lo que ya regaló. Era de esperarse. ¿Qué sigue? Ahora viene la fase de presentación de pruebas. Ambas partes presentamos todo lo que tenemos. Documentos, testimonios, evidencia. Después el juez decide si hay caso suficiente para ir a juicio. ¿Cuánto tiempo toma eso? 3 o 4 meses mínimo. Pero señora Herrera, tengo que decirle algo importante. El abogado de su hija me contactó. Quiere negociar un acuerdo extrajudicial. ¿Qué tipo de acuerdo? Ofrecen devolverle $20,000, a cambio de que retire la demanda y firme un documento renunciando a cualquier derecho futuro sobre la propiedad. 20,000. De los 50 que puse. Ni siquiera la mitad. Exacto. Es una oferta baja. Insultante incluso. Pero es algo. Y evitaría años de litigio. De estrés. De gastos legales. No. No acepto. Quiero todo lo que me corresponde. O mis derechos sobre la casa. No voy a aceptar menos. Entiendo. Solo quería que supiera que hay una oferta sobre la mesa. Pero si usted quiere seguir adelante, vamos a seguir. Vamos a pelear hasta el final. Eso quiero. Hasta el final. Colgué sintiéndome fuerte. Decidida. Ellos pensaban que podían comprar mi silencio con migajas. Que podían ofrecerme una fracción de lo que me robaron y yo aceptaría agradecida. Pero estaban equivocados. Esa noche durante la cena Estela mencionó el acuerdo. Como si nada. Como si fuera una conversación casual. Mamá. Nuestro abogado habló con el tuyo. Te ofrecimos $20,000 para terminar con todo esto. Deberías aceptar. Es lo mejor para todos. No voy a aceptar. Quiero lo que me corresponde. No te corresponde nada, mamá. Ya te lo dijimos. Ese dinero fue un regalo. Pero estamos siendo generosos. Te estamos ofreciendo algo que ni siquiera tienes derecho a recibir. Entonces, ¿por qué lo ofrecen? Si están tan seguros de que no tengo derecho a nada. Ella se quedó callada. Benjamín intervino. Porque queremos terminar con este circo. Porque es vergonzoso. Porque estás haciendo el ridículo. Acepta el dinero y vete. Busca un lugar donde vivir. Y déjanos en paz. No me voy a ir.
Y no voy a aceptar menos de lo que merezco. Estela tiró su tenedor sobre el plato. El ruido resonó en el silencio. Eres imposible. Eres terca y egoísta. Toda tu vida ha sido así. Siempre pensando solo en ti. Nunca te importó nadie más. Sus palabras me dejaron sin aliento. ¿Cómo podía decir eso? ¿Cómo podía tergiversar todo de esa manera? Yo que me sacrifiqué toda la vida. Que di todo. Que nunca pedí nada a cambio. Y ahora era egoísta por querer recuperar lo que me robaron. No respondí. Me levanté de la mesa. Guardé mi plato. Y subí a mi cuarto. Porque sabía que si me quedaba diría cosas de las que podría arrepentirme. Cosas que podrían usarse en mi contra. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Ellos intentando presionarme. Intentando hacer que retirara la demanda. Amenazándome con echarme. Con cortarme servicios. Con hacerme la vida imposible. Y mientras tanto Estela seguía en redes sociales. Posteando sobre su vida perfecta. Sobre cómo había aprendido a poner límites. A proteger su paz mental. A alejarse de personas tóxicas. He aprendido que no le debo nada a nadie. Ni siquiera a la familia. Mi salud mental es primero. Y si eso significa cortar lazos, pues se cortan. Sin culpa. Sin remordimientos. Ese post tuvo 200 me gusta. Sus amigas comentaban lo orgullosas que estaban de ella. Lo fuerte que era. Lo madura. Y yo me preguntaba si sabían la verdad. Si sabían que la persona tóxica de la que hablaba era su madre. La mujer que le dio la vida. Pero seguí adelante. Seguí juntando evidencia. Seguí trabajando con mi abogado. Seguí preparándome para lo que vendría. Porque sabía que esto no había terminado. Que lo peor todavía estaba por venir. Y tenía razón. 3 meses después de presentar la demanda llegó la fecha de la primera audiencia. El licenciado Ortega me había preparado para este momento. Me explicó qué esperar. Cómo comportarme. Qué decir y qué no decir. Pero nada podía prepararme realmente para lo que sentí al ver a mi propia hija sentada al otro lado de la sala del tribunal. Llegué temprano. Me vestí con mi mejor ropa. Un traje sencillo que había comprado hace años para el funeral de Fernando. Me peiné con cuidado. Quería verme respetable. Digna. Como alguien que dice la verdad. Estela llegó con Benjamín y su abogado Leonardo Torres. Ella llevaba un vestido caro. Zapatos de diseñador. Maquillaje perfecto. Se veía exitosa. Profesional. Como la víctima de una madre problemática. Exactamente la imagen que quería proyectar. No me miró cuando entró. Ni una sola vez. Actuó como si yo fuera invisible. Como si yo no existiera. Y eso dolió más que cualquier insulto. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor. De unos 60 años. Con cara seria y anteojos gruesos. Se sentó y empezó a revisar los documentos del caso. Bien. Estamos aquí por una demanda de fraude y nulidad de documentos. La señora Aurelia Herrera contra su hija Estela Herrera y su yerno Benjamín Reyes. Licenciado Ortega. Presente su caso. Mi abogado se levantó. Habló con voz clara y firme. Explicó cómo yo había vendido mi casa. Cómo di $50,000 para la compra de la nueva propiedad. Cómo me prometieron incluirme en la escritura. Cómo me hicieron firmar documentos sin explicarme bien qué eran. Cómo descubrí que planeaban vender la casa sin mi conocimiento. Presentó las pruebas. Los mensajes que tomé del teléfono de Estela. Los documentos con inconsistencias. Los recibos de las transferencias. Todo organizado. Todo claro. Todo contundente. El juez revisó cada documento con atención. Tomó notas. Hizo preguntas. El licenciado Ortega respondió con precisión. Con seguridad. Yo empezaba a sentir esperanza. Entonces fue el turno del abogado Torres. Se levantó con una sonrisa confiada. Con movimientos calculados. Como si ya supiera que iba a ganar. Su señoría. Este caso es simple. La señora Aurelia Herrera decidió ayudar a su hija con la compra de una casa. Lo hizo voluntariamente. Nadie la obligó.
Firmó todos los documentos necesarios con plena conciencia de lo que hacía. Ahora se arrepiente y quiere recuperar lo que ya regaló. Eso no es fraude. Es remordimiento de comprador. Presentó documentos firmados por mí. Papeles donde supuestamente renunciaba a derechos sobre la propiedad. Mi firma estaba ahí. Clara. Innegable. Me sentí mareada al verla. Porque yo no recordaba haber firmado eso. Además, su señoría, la señora Herrera, ha vivido en la propiedad sin pagar renta durante 2 años. Ha tenido todos los beneficios de vivir en una casa de $500,000 sin contribuir con los gastos. Y ahora tiene el descaro de demandar a sus propios benefactores. Benefactores. Esa palabra me quemó. Como si ellos me hubieran hecho un favor. Como si yo fuera una limosnera agradecida por las migajas que me daban. El juez levantó la mano para silenciarlo. Licenciado Torres. Estoy viendo mensajes de texto donde su clienta claramente indica que está sacando a su madre de la escritura mediante engaños. Que planea vender la propiedad sin su conocimiento. ¿Cómo explica eso? Torres ni siquiera se inmutó. Conversaciones privadas, su señoría. Obtenidas ilegalmente. La señora Herrera violó la privacidad de mi clienta al revisar su teléfono sin permiso. Esos mensajes no deberían ser admitidos como prueba. Fueron obtenidos por una madre preocupada que sospechaba estar siendo defraudada. No hubo hackeo. No hubo robo. Simplemente revisó un teléfono que estaba en su propia casa. Y encontró prueba de un crimen. El juez siguió revisando documentos. Hizo más preguntas a ambos lados. Yo respondí cuando me tocó hablar. Con voz temblorosa pero clara. Conté mi historia. Cómo confié en mi hija. Cómo me engañaron. Cómo descubrí la verdad. Estela también habló. Con lágrimas en los ojos. Con voz quebrada. Actuó como la hija herida. La víctima de una madre manipuladora que ahora intentaba extorsionarla. Mi madre siempre ha sido así, su señoría. Siempre controladora. Siempre queriendo tener poder sobre mi vida. Le ofrecimos un hogar. Le dimos todo. Y ahora nos paga con esta demanda. Con estas acusaciones horribles. Me duele. Me duele mucho que mi propia madre piense que soy capaz de robarle. Su actuación fue perfecta. Lloró en el momento justo. Tembló su voz cuando debía. Miró al juez con ojos suplicantes. Y yo vi cómo él la observaba. Cómo su expresión se suavizaba un poco. Y en ese momento entendí algo. Entendí que la verdad no siempre gana. Que a veces quien mejor actúa. Quien mejor miente. Quien tiene mejor abogado. Ese es quien gana. La audiencia duró 3 horas. Al final el juez dijo que necesitaba tiempo para revisar toda la evidencia. Que daría su resolución en 2 semanas. Que ambas partes debían esperar su decisión. Salimos de la corte en silencio. Estela y Benjamín se fueron en su auto nuevo. Un vehículo de lujo que costaba más de $50,000. Comprado después de que yo les di mi dinero. Yo me fui en autobús. Como siempre. El licenciado Ortega me acompañó a la parada. ¿Cómo cree que salió? Bien, señora Herrera. Salió bien. Tenemos buenas pruebas. El juez vio las inconsistencias. Vio los mensajes. Creo que tenemos oportunidad. Pero no estaba seguro. Yo podía escucharlo en su voz. En cómo evitaba mirarme directamente a los ojos. Había duda. Y esa duda me aterraba. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. En casa el ambiente era insoportable. Estela no me hablaba para nada. Benjamín me miraba con odio puro. Comía en mi cuarto. Me mantenía encerrada la mayor parte del tiempo. Como un fantasma en mi propia casa. Pero seguía documentando. Seguía juntando evidencia. Por si acaso. Por si necesitaba apelar. Por si tenía que seguir peleando. Entonces llegó el día. El licenciado Ortega me llamó temprano en la mañana. Señora Herrera. El juez dio su resolución. Mi corazón se detuvo. Esperé. Los segundos se sintieron como horas. Ganamos la primera parte. El juez determinó que hay evidencia suficiente de fraude. Ordenó una investigación más profunda. Y lo mejor.
Ordenó que se congele cualquier intento de venta de la propiedad hasta que el caso se resuelva completamente. No podía creerlo. Había ganado algo. No todo, pero algo. El juez me había creído. Había visto la verdad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que su hija no puede vender la casa. No puede hacer ningún movimiento con la propiedad sin aprobación de la corte. Y significa que vamos a juicio completo. Ahí es donde vamos a pelear por la nulidad de los documentos y la devolución de su dinero. Era una victoria pequeña, pero era una victoria. Por primera vez en meses sentí algo parecido a la esperanza. Cuando Estela recibió la notificación esa tarde, su reacción fue explosiva. Escuché gritos desde mi cuarto. Cosas rompiéndose. Maldiciones. Benjamín tratando de calmarla. Ella fuera de control. Bajé las escaleras. Necesitaba ver su cara. Necesitaba ver el momento en que se daba cuenta de que no iba a salirse con la suya tan fácilmente. Estaba en la sala, con papeles regados por todos lados, con la cara roja, con los puños apretados. Esto es tu culpa. Todo esto es tu culpa. Ahora no podemos vender. No podemos hacer nada con esta casa por tu culpa. Es mi casa también. Puse mi dinero aquí. Y no voy a dejar que la vendan sin recuperar lo que es mío. Te odio. Te odio tanto. Ojalá nunca hubieras venido a vivir aquí. Ojalá te hubieras quedado en tu casa vieja y nos hubieras dejado en paz. Yo me quedé en mi casa. Tú me convenciste de venderla. Tú me pediste el dinero. Tú me prometiste que esta sería mi casa también. Y me mentiste. Así que no me vengas con que es mi culpa. Vete. Vete ahora. No te quiero aquí. No me voy. El juez ordenó que no pueden tocar esta propiedad. Eso incluye echarme. Así que me quedo. Y voy a quedarme hasta que esto se resuelva. Subí las escaleras antes de que pudiera responder. Entré a mi cuarto. Cerré la puerta con seguro. Y por primera vez en meses me permití sonreír. Había dado el primer golpe real. Había demostrado que no iba a rendirme. Que no iba a dejar que me pisotearan. Y aunque todavía faltaba mucho, aunque la pelea apenas comenzaba, había ganado esta batalla. Y eso era suficiente por ahora. Suficiente para seguir adelante. Suficiente para seguir peleando. Suficiente para creer que tal vez, solo tal vez, la justicia existía. Me senté en mi cama. Saqué mi teléfono. Y le mandé un mensaje al licenciado Ortega. Gracias. Por creerme. Por pelear por mí. Por no rendirse. Su respuesta llegó rápido. No se rinda, señora Herrera. Apenas estamos comenzando. Y vamos a ganar. Y yo le creí. Porque no tenía otra opción. Porque había llegado demasiado lejos para retroceder. Porque mi dignidad, mi futuro, mi vida, todo dependía de esto. Y no iba a fallar. No ahora. No después de todo lo que había pasado. No después de haber encontrado la fuerza que no sabía que tenía. Esta era mi pelea. Y la iba a ganar. Costara lo que costara. Los meses siguientes fueron una guerra silenciosa. Estela y Benjamín no podían echarme por orden del juez. No podían vender la casa. Estaban atrapados conmigo tanto como yo estaba atrapada con ellos. Y eso los volvía locos. Empezaron con tácticas pequeñas, mezquinas, como dejar de comprar las cosas que yo usaba. Mi café favorito, mi marca de pan. Decían que si quería esas cosas las pagara yo misma. Y yo lo hacía, sin quejarme, sin darles la satisfacción de verme molesta. Cortaron el internet de mi cuarto. Dijeron que era para ahorrar. Pero el de ellos seguía funcionando perfectamente. Yo fui a la biblioteca pública a usar las computadoras cuando necesitaba algo. Me adapté. Cambiaron las cerraduras de algunas áreas de la casa. El sótano. El garaje. El estudio. Como marcando territorio. Como diciéndome, tú no perteneces aquí. Y yo dejé que lo hicieran. Porque esas batallas pequeñas no importaban. La guerra grande aún no terminaba. Pero mientras ellos jugaban esos juegos infantiles, yo seguía juntando evidencia. Documentando todo.
Cada acto de hostilidad. Cada intento de hacerme la vida imposible. Todo quedaba registrado. Todo servía. El licenciado Ortega trabajaba en el caso. Presentó más documentos. Más pruebas. Consiguió testimonios de vecinos que confirmaban que yo vivía ahí. Que yo cuidaba la casa. Que yo había puesto dinero en la propiedad. 6 meses después de la primera audiencia llegó la fecha del juicio completo. Esta vez sería definitivo. El juez decidiría si los documentos que firmé eran válidos o si había sido víctima de fraude. Decidiría si recuperaba mi dinero o si lo perdía todo. La noche anterior no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en todas las posibilidades. ¿En qué haría si ganaba? ¿En qué haría si perdía? En cómo había llegado a este punto en mi vida. El día del juicio amaneció gris, nublado, como si el cielo mismo supiera lo que estaba en juego. Me vestí con cuidado. El mismo traje que usé en la primera audiencia. Me temblaban las manos al abrochar los botones. La sala del tribunal estaba más llena esta vez. Había más gente, más testigos. El caso había llamado atención. Una madre demandando a su hija. Una historia de traición familiar. El tipo de cosa que la gente encuentra fascinante de una manera morbosa. Estela llegó con un equipo completo. Su abogado Torres. 2 asistentes legales. Benjamín y sus padres. Todos vestidos impecablemente. Todos proyectando éxito. Poder. Dinero. Tratando de intimidar con su presencia. Yo llegué sola con el licenciado Ortega. Pero no me sentí pequeña. No esta vez. Porque sabía que tenía la verdad de mi lado. Y eso valía más que todo su dinero. El juicio duró 2 días completos. Cada lado presentó sus argumentos. Sus testigos. Sus pruebas. El abogado Torres trajo expertos que analizaron mi firma. Que dijeron que era auténtica en todos los documentos. Que yo había firmado conscientemente. Pero el licenciado Ortega trajo a sus propios expertos. Grafólogos que encontraron inconsistencias. Pequeñas diferencias en algunas firmas. Presión del trazo diferente. Ángulos ligeramente distintos. Suficiente para crear duda razonable. Yo subí al estrado. Conté mi historia completa. Con voz firme. Sin llorar. Sin dramatizar. Solo la verdad simple y dolorosa. Cómo confié en mi hija. Cómo me prometieron incluirme en la propiedad. Cómo descubrí que me habían mentido. El abogado Torres me interrogó con dureza, tratando de hacerme quedar como una mentirosa, como una madre manipuladora buscando dinero. Me preguntó por qué no leí los documentos antes de firmar. ¿Por qué confié tanto? ¿Por qué ahora me arrepentía? No me arrepiento de haber confiado. Me arrepiento de haber confiado en las personas equivocadas. Una madre no debería tener que leer letra pequeña cuando su hija le pide ayuda. Una madre debería poder confiar en que su propia hija no va a robarle. Mi respuesta quedó flotando en el silencio de la sala. Vi a algunos miembros del jurado asentir levemente. Vi al juez tomar nota de mis palabras. Entonces le tocó a Estela. Subió al estrado con su vestido caro. Su maquillaje perfecto. Su actuación preparada. Lloró. Dijo que me amaba. Que nunca quiso herirme. Que todo fue un malentendido. Yo solo quería ayudar a mi mamá, su señoría. Ofrecerle un hogar. Pero ella es muy controladora. Quiere tener poder sobre todo. Firmó esos documentos libremente. Y ahora que las cosas no salieron como ella quería, nos está castigando con esta demanda. Su voz se quebró en los momentos justos. Sus lágrimas cayeron cuando debían. Era una actuación magistral. Y yo vi como algunos en la sala se conmovían. Como la miraban con simpatía. Pero entonces el licenciado Ortega hizo algo brillante. Proyectó en una pantalla grande los mensajes que Estela había enviado. Las conversaciones donde planeaba sacarme de la escritura. Donde me llamaba problema. Donde se burlaba de lo fácil que era engañarme. Señorita Herrera, ¿puede explicar estos mensajes? Aquí dice textualmente: mi mamá es tan ingenua, afirma todo lo que le pongo enfrente. Esas son sus palabras, ¿verdad? La cara de Estela cambió. El color se le fue.
Buscó ayuda en su abogado. Pero Torres solo pudo objetar diciendo que los mensajes habían sido obtenidos ilegalmente. El juez ya había admitido las pruebas. Ya era tarde para detenerlo. Yo estaba enojada. Estaba frustrada. No lo dije literalmente. Pero lo escribió. Lo pensó. Y más importante, lo ejecutó. Llevó a cabo un plan para defraudar a su propia madre. No fue fraude. Fue un regalo que ahora ella quiere de vuelta. Un regalo que usted planeaba asegurar mediante engaños. Un regalo del cual planeaba sacar a su madre sin su conocimiento para después vender la propiedad. Eso, señorita Herrera, no es un regalo. Eso es robo. Estela no supo qué responder. Se quedó callada, mirando a su abogado, buscando las palabras correctas. Pero no las encontró, porque no había palabras que pudieran explicar lo que había hecho. El juicio continuó. Más testigos, más documentos, más argumentos de ambos lados. Pero yo sabía que el momento crucial había pasado, cuando Estela no pudo explicar esos mensajes, cuando quedó expuesta frente a todos. El juez tomó un receso para deliberar. 3 horas que se sintieron como 3 años. Yo esperé en un banco afuera de la sala. El licenciado Ortega trataba de tranquilizarme, de darme esperanza. Pero yo estaba más allá de la esperanza. Estaba en un lugar de aceptación, de estar lista para lo que viniera. Finalmente nos llamaron de vuelta. Todos tomamos nuestros lugares. El juez entró. Su expresión era seria, imposible de leer. He revisado toda la evidencia presentada por ambas partes. He escuchado los testimonios. He analizado los documentos. Y he llegado a una conclusión. El silencio en la sala era absoluto. Nadie respiraba. Nadie se movía. Encuentro que hay evidencia suficiente de fraude. Que la señora Aurelia Herrera fue engañada mediante promesas falsas para entregar su dinero. Que firmó documentos sin comprensión completa de sus implicaciones. Y que hubo intención deliberada de excluirla de los derechos sobre la propiedad que ayudó a comprar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El licenciado Ortega apretó mi mano. Por lo tanto, ordeno lo siguiente. Los documentos firmados por la señora Herrera renunciando a sus derechos son nulos. La señora Herrera tiene derecho al 50% de la propiedad, o en su defecto al reembolso completo de los $50,000 que aportó más intereses acumulados que suman otros $15,000. Total $65,000. Había ganado. Después de meses de pelea, de humillación, de dudas, había ganado. La justicia existía después de todo. Además ordeno que la señorita Estela Herrera y el señor Benjamín Reyes paguen los costos legales de la señora Aurelia Herrera. Y les impongo una multa de $10,000 por fraude intencional contra un miembro vulnerable de la familia. Escuché un grito ahogado detrás de mí. Era Estela. Su cara había perdido todo color. Benjamín la sostenía del brazo. Ambos lucían destruidos. Las partes tienen 30 días para cumplir con esta orden. O se procederá con el embargo de bienes. Caso cerrado. El golpe del mazo resonó como un trueno. Y con ese sonido terminó todo. Había ganado. Había recuperado mi dignidad. Mi dinero. Mi vida. Salí de la corte con la cabeza en alto. El licenciado Ortega me felicitaba. Me abrazaba. Celebraba la victoria. Pero yo me sentía extrañamente vacía. Porque sí había ganado dinero. Había ganado justicia. Pero había perdido a mi hija. Y esa pérdida dolía más que todo el dinero del mundo. Los 30 días que el juez les dio para pagar pasaron en una tensión insoportable. Estela y Benjamín tuvieron que pedir un préstamo. Vender su auto nuevo. Vaciar sus cuentas de ahorro. Todo para reunir los $75,000. 65 para mí. 10 de multa al Estado. Yo seguía viviendo en la casa durante ese tiempo. Pero ahora era diferente. Ahora tenía poder. Ahora tenían que tratarme con cuidado porque el juez había dejado claro que cualquier acto de hostilidad podía resultar en más sanciones. No hablábamos. Nos cruzábamos en los pasillos como fantasmas. Cada uno en su propio mundo. Esperando que terminara esta pesadilla. Aunque para cada uno la pesadilla significaba algo diferente.
El día que recibí el cheque fue extraño. No hubo ceremonia. No hubo palabras. El abogado Torres vino personalmente. Me entregó el cheque. $75,000. Más de lo que había perdido. Lo tomé con manos que ya no temblaban. Que ya no dudaban. Gracias, licenciado. Él solo asintió. Se veía cansado. Derrotado. Como si esta batalla le hubiera costado más que solo tiempo y esfuerzo. Cuando se fue miré el cheque por un largo rato. Este pedazo de papel representaba mi victoria. Mi justicia. Pero también representaba el final definitivo de mi relación con mi hija. Porque después de esto no había vuelta atrás. No había forma de reparar lo que se había roto. Esa tarde llamé a un agente de bienes raíces. Le pedí que me ayudara a buscar un lugar pequeño. Un departamento de una habitación. Algo simple. Algo mío. Algo que nadie pudiera quitarme. En 2 semanas encontré el lugar perfecto. Un departamento en un edificio viejo, pero bien mantenido. Tenía una cocina pequeña. Un baño completo. Una sala con ventana grande que dejaba entrar el sol. Y un balcón diminuto donde cabían 2 macetas. Costaba $250,000. Lo compré de contado. Sin hipoteca. Sin deudas. Completamente mío. A mi nombre. Con escrituras que revisé línea por línea con mi propio abogado antes de firmar. El día de la mudanza contraté a 2 hombres para que me ayudaran. No tenía muchas cosas. Mi ropa. Mis libros. Mis fotos. La caja con los documentos importantes. Las plantas del balcón que había cuidado durante años. La taza de cerámica que Fernando me regaló. Eso era todo. Estela no salió de su cuarto cuando me fui. No hubo despedida. No hubo último abrazo. No hubo palabras de reconciliación. Solo silencio. Un silencio pesado que decía más que 1000 palabras. Benjamín estaba en la sala cuando bajé mi última caja. Me miró con algo que podría haber sido arrepentimiento. O tal vez solo era alivio de que finalmente me iba. Aurelia. Yo. Lo siento. Por todo. Fueron las únicas palabras que me dirigió en meses. No respondí. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Que lo perdonaba. Que todo estaba bien. Cuando nada estaba bien. Cuando nunca volvería a estar bien. Solo asentí. Y salí por esa puerta por última vez. Mi nuevo departamento era pequeño. Silencioso. Vacío. Pero era mío. Pasé la primera noche sentada en el piso. Sin muebles todavía. Con una taza de té caliente entre las manos. Mirando por la ventana las luces de la ciudad. Y lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Por la hija que creí tener. Por la familia que nunca existió realmente. Por los años desperdiciados creyendo en promesas vacías. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que el dolor se convirtió en algo más manejable. Algo con lo que podía vivir. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Compré muebles simples. Una cama. Una mesa pequeña. 2 sillas. Un sillón cómodo para leer. Nada caro. Nada ostentoso. Solo lo necesario para vivir con dignidad. Usé parte del dinero que sobró para tomar un curso de repostería. Algo que siempre quise hacer, pero nunca tuve tiempo. Aprendí a hacer pasteles. Galletas. Pan artesanal. Y descubrí que tenía talento para ello. Empecé a vender mis productos a vecinos. A tienditas del barrio. No era mucho dinero. Pero era mío. Ganado con mi esfuerzo. Sin depender de nadie. Sin deber favores a nadie. Una tarde mientras regaba mis plantas en el balcón, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. Pero algo me dijo que lo hiciera. Mamá. La voz de Estela me golpeó como un puño en el estómago. No había hablado con ella en 8 meses. Desde el día que me fui de su casa. Hola, Estela. Silencio del otro lado. Respiración pesada. Como si estuviera buscando las palabras correctas. Yo solo. Solo quería que supieras que Benjamín y yo nos estamos divorciando. Él me culpa por todo lo que pasó. Por perder el dinero. Por la vergüenza. Por todo. Y yo.
Yo me quedé sola, mamá. Todos me dieron la espalda. Su voz se quebró. Empezó a llorar. Y parte de mí, esa parte que siempre será su madre, quiso consolarla. Quiso decirle que todo estaría bien, que la perdonaba, que podíamos empezar de nuevo. Pero otra parte de mí, la parte que había sido traicionada, robada, humillada, esa parte se mantuvo firme. Lo siento por lo que estás pasando, Estela. De verdad lo siento. Pero no puedo ser tu apoyo ahora. No después de todo. Pero eres mi mamá. Eres todo lo que tengo. Y tú eras mi hija. Eras todo lo que yo tenía. Y me robaste. Me traicionaste. Me hiciste sentir que no valía nada. Así que no. No puedo ser lo que necesitas ahora. Tal vez algún día. Pero no ahora. Mamá, por favor. Cuídate, Estela. Te deseo lo mejor. De verdad. Pero necesito tiempo. Mucho tiempo. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que mi resolución se debilitara. Apagué el teléfono. Y me quedé ahí parada. Temblando. Llorando. Pero también sintiéndome fuerte. Porque había puesto un límite. Porque había elegido mi propia paz sobre la culpa. Pasaron más meses. El otoño se convirtió en invierno. El invierno en primavera. La vida continuó. Hice nuevas amigas en el edificio. Mujeres de mi edad. Viudas. Divorciadas. Mujeres con sus propias historias de dolor y supervivencia. Tomábamos té juntas los jueves. Compartíamos recetas. Reíamos. Vivíamos. Una tarde de abril estaba en mi balcón regando las plantas cuando vi algo que me hizo sonreír. Una de las suculentas que había traído de la casa de Estela había florecido. Una flor pequeña, rosada, delicada. Había sobrevivido al trasplante, al cambio, y ahora florecía más hermosa que antes. Y me di cuenta de que yo era como esa planta. Me habían arrancado de donde pensé que era mi hogar. Me habían lastimado. Casi me destruyeron. Pero sobreviví. Me adapté. Y ahora estaba floreciendo de nuevo. En mi propio espacio. En mi propia tierra. A mi propio ritmo. Esa noche me preparé una cena simple. Sopa de verduras. Pan casero. Té de hierbas. Me senté en mi pequeña mesa junto a la ventana. Comí despacio. Saboreando cada bocado. Agradeciendo cada momento de paz. No tenía mucho. No tenía la casa grande. No tenía la familia perfecta. No tenía los sueños que una vez imaginé. Pero tenía algo mejor. Tenía mi dignidad. Tenía mi paz. Tenía mi libertad. Y tenía la satisfacción de saber que no me quedé callada. Que no me dejé pisotear. Que peleé por lo que era mío. Antes de dormir escribí unas líneas en mi diario. Algo que había empezado a hacer como terapia. Y escribí la verdad más importante que había aprendido en todo este proceso. No gané porque grité más fuerte. Gané porque probé la verdad. No me rebajé a su nivel. No me llené de odio. Solo presenté los hechos. Y eso dolió más que cualquier insulto. Esa es mi victoria. No haberme convertido en lo que ellos fueron conmigo. No haber perdido mi esencia en el proceso de recuperar mi vida. Cerré el diario. Apagué la luz. Y me acosté en mi cama. En mi departamento. En mi hogar. Y por primera vez en años dormí profundamente. Sin pesadillas. Sin miedos. Solo paz. Porque había cerrado esa puerta. No por venganza. No por odio. Sino por amor. Amor propio. El tipo de amor que había olvidado que merecía. El tipo de amor que ninguna hija. Ningún yerno. Ninguna promesa falsa podía quitarme. Y eso era suficiente. Era más que suficiente. Era todo.